sistema sanitario se encuentra en uno de sus peores momentos. La crisis provocada por la pandemia dejó en evidencia sus falencias. La estructura de salud del país dejó lecciones que no fueron aprendidas y la situación resulta ser cada vez peor. Y no solo se trata de falta de medicinas, sino también problemas de infraestructura, escasez de personal, no hay especialistas, hay deudas millonarias con los prestadores externos. En medio de este caos, José Ruales pasa del Viceministerio de Gobernanza de Salud a ser el titular de esta cartera de Estado. Buenos días, doctor Ruales, bienvenido a Contacto. Buenos días, Lenin. Muchas gracias por la entrevista y para poder informar a la ciudadanía. Por supuesto, hay cosas importantes que señalar, pero antes de ir a los anuncios, dado que usted ha estado en el ministerio, en otro cargo, pero dentro del ministerio, y más aún al frente del área de gobernanza, es decir, era el encargado de regular, de direccionar, de diseñar, de organizar, de articular la gestión del Sistema Nacional de Salud mediante la promulgación de políticas, modelos, normas y otras directrices, ¿por qué no hizo en 14 meses lo que dice que sí va a hacer ahora para solucionar ese desastre que es el sistema sanitario público? Bueno, el sistema de salud es un sistema muy complejo y está constituido por subsistemas, no es solamente la red de servicios del Ministerio de Salud, es el IES, las Fuerzas Armadas, la policía, el sector privado, y durante el primer año estuvimos tratando y manejando una emergencia, y como usted mismo ha dicho, esa emergencia, al terminar, al solucionarla, hace emerger otros problemas estructurales que venían de antes. Uno de los problemas regulatorios, normativos, que genera el problema es la emisión del decreto 1211 por el gobierno anterior, que establece mecanismos de compra para medicamentos a través de un proceso sumamente centralizado con un operador logístico. Ese decreto fue inaplicable y tuvo que ser cambiado, reiniciado, y el CERCOP tuvo que reorganizar, incluso reformular su reglamento para la compra de medicamentos. Entonces, en el problema de la compra había un problema de base legal que ha sido solucionado, y durante esta última semana hemos empezado ya a poder aplicar varias estrategias, ¿no? En esta semana... Pero ese decreto, ministro, se emitió porque con el sistema anterior, en donde cada unidad adquiría las medicinas, eso era pues una cueva de ladrones, campeaba la corrupción. Entonces, lo que hemos logrado ahora es justamente evitar eso, es decir, hemos logrado desde el ministerio, desde el área regulatoria, emitir los lineamientos técnicos de 777 fármacos, que son casi el 90% de los medicamentos de uso común en el sistema del cuadro básico de medicamentos, al CERCOP. Esto ha permitido ya iniciar el proceso de catalogación, cosa que no existía en el pasado. Apenas habían 100 medicamentos, 120 medicamentos catalogados. En este momento vamos a terminar la catalogación de 684 medicamentos y ya tenemos 196 que han pasado por la subasta inversa electrónica del CERCOP. ¿Qué quiere decir eso? Que ya tenemos precio, tenemos proveedor, tenemos una asignación, de tal manera que ya no se puede volver a negociar en un hospital con un distribuidor, con un productor, sino que ya tenemos un precio fijo en un portal electrónico. Es decir, esto es como Amazon. Ahora usted puede entrar a la tienda electrónica del CERCOP, el hospital, y puede escoger y bajar y comprar con una orden de compra electrónica el medicamento. Esto ya funciona para cerca de 200 y esperamos que en los siguientes 3 meses logremos a cerca de 700 medicamentos. Semanas después de que se declaró el estado de emergencia, y resulta inaceptable, ministro, que no haya medicinas en los hospitales públicos. El pasado 12 de julio, ustedes lanzaron la convocatoria para la adquisición de esos 443 medicamentos. Pero ¿para qué sirve la emergencia si se sigue el mismo procedimiento que cuando no hay esa declaratoria? No es el mismo procedimiento, Lenin. Es un procedimiento abreviado. Tan es así que lanzamos el 12, el día de ayer se presentaron las ofertas a las 11 de la mañana. Han trabajado hasta medianoche nuestros funcionarios, tenemos más de 100 personas trabajando, y el día de hoy solamente nos falta la aprobación de la Procuraduría. Esperamos ya poder hacer la asignación
y la contratación, los medicamentos de este proceso de emergencia con este procedimiento deben estar en máximo 20 días, es decir, el 5 de agosto esos medicamentos deben estar. Pero la Procuraduría aprueba rápido o tienen un plazo perentorio. Hay un plazo perentorio, hemos hablado con la Procuraduría porque es una cláusula solamente que tienen que aprobar, pero al mismo tiempo empezamos por el modelo de subasta inversa y hemos hecho ya más de 780 órdenes de compra que empezaron a llegar y que llegan esta semana y la próxima los primeros medicamentos y van a seguir llegando hasta el mes de noviembre. Con eso vamos a cubrir 8 meses. Lógicamente esto no puede hacerse de un día al otro. Y la ciudadanía va a empezar a sentir a finales de este mes que ya los medicamentos y los insumos médicos empiezan a llegar. Díganos, ministro, que al menos el 100% de los medicamentos del cuadro nacional básico ya están en ese catálogo electrónico, porque ni siquiera eso se había hecho y entonces compraban de pucho en pucho y como gran solución se iba pues hacia la subasta interna y eso se demoraba tanto que sumado a otras negligencias provocaba el desabastecimiento. Así mismo es, eso es lo que hemos logrado, ¿no? De alrededor de 70, 80 o 100 en el pasado, estamos llegando a 684 medicamentos. ¿Y el otro 10%, ministro? El otro 10% no es catalogable, ¿no? Hay medicamentos que tienen un proveedor único, que tienen un fabricante único, o son medicamentos de alto costo o raros, o medicamentos que se compran a través de cooperación internacional. Por ejemplo, medicamentos antirretrovirales para VIH, para tuberculosis, algunos medicamentos oncológicos. Esos medicamentos no entran en el catálogo y se compran por otras vías. Por ejemplo, las vacunas. Cuando nosotros llegamos, de las 21 vacunas de los 9 estaban desabastecidas. Ustedes recuerdan, no había neumococo, las madres buscaban la pentavalente. Casi todos los niños que nacieron en el 2020 no recibieron la vacuna del rotavirus. A partir del mes de octubre estamos abastecidos y estamos ahora abasteciendo hasta abril del 2023. Es decir, ya no se habla de ese problema, ya tenemos abastecimiento total en vacunas infantiles. De la misma manera, estamos avanzando. Y esto lo hemos hecho antes de la emergencia. Las personas con enfermedades raras, catastróficas, ayer hicieron un plantón en Quito, hicieron una misa para ver si Dios los ayuda porque el Estado no les responde. Ministro, usted dice, ok, eso tiene un proveedor único, eso requiere otro sistema. ¿Cuándo van a estar esas medicinas disponibles? Porque ellos los necesitan más que el resto. Esas medicinas en la mayor parte de los casos están disponibles. Si usted escucha la noticia, la intervención, están hablando de una demanda que han hecho al IES por 140 personas que requieren el medicamento, ¿no? Y también en otros casos de salud tiene varios proveedores. El IES es un sistema autónomo, ¿no? Nosotros como ministerio lo que hacemos es regulamos. Por ejemplo, emitimos la emergencia para todos los subsistemas. Nosotros la emitimos el 22 de junio, el IES y el sistema de sanidad militar lo han hecho el día de ayer, de manera que ellos empiezan su proceso. En el caso del ministerio, nosotros hemos ya financiado y entregado a los hospitales los recursos, tanto para medicamentos oncológicos como para los medicamentos judicializados. ¿Cuánto se ha entregado? Esto se ha entregado 8.048.000 para imiglucerasa, que ya se ha entregado en el Hospital Bacortiz, en el Isidro Ayora de Loja, para Atalurem, para Ocrelizumab, para Fincolimab, para Trentina y para Algucosidasa alfa, que son los medicamentos judicializados. Todos tienen ya su asignación presupuestaria. Algunos de ellos ya se compraron, otros están en proceso, y lo mismo, como, por ejemplo, con medicamentos para los pacientes hemofílicos. Cuando usted se refiere a los medicamentos que han sido judicializados, ¿se está refiriendo a los medicamentos que no había y que nos valieron unas medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Estamos pasando hasta vergüenzas internacionales. No, esos son medicamentos institucionales del IES, ¿no? Esos no corresponden. El IES tiene que responder
responder por eso. El IES tiene que responder. Nosotros como autoridad sanitaria vigilamos el cumplimiento y definimos la norma. Nosotros definimos el cuadro básico de medicamentos a través del CONASA, y estos medicamentos judicializados son generalmente medicamentos que no están en el cuadro básico, es decir... Sí, pero a ver, usted dice el IES es autónomo, pero el presidente del directorio del IES lo pone el gobierno, los directores de los hospitales del IES los pone el gobierno, entonces eso de la autonomía tampoco es tan cierto, ¿no? No, es una autonomía administrativa. Claro. El presupuesto es un presupuesto propio que es generado a partir de el impuesto al trabajo a los trabajadores y a los empleados. Entonces, en la gestión administrativa, en la gerencia, no podemos intervenir. Nosotros intervenimos en el cumplimiento de las normas técnicas. De donde no cumplen, cambian al gerente. Pues. Sí, pero no lo hacemos nosotros, salvo que sea un problema legal que tengamos que intervenir. Al día de hoy, ministro, ¿cuál es el porcentaje de abastecimiento de medicamentos en la red pública y cuál es el porcentaje de insumos médicos? En este momento nosotros teníamos al 30 de junio un abastecimiento en promedio en alrededor de 69% de abastecimiento de medicamentos y de 70% más o menos de insumos. Estaban alrededor del 70%. Y esto es algo que varía día a día porque la demanda de los pacientes es grande. Con estos medicamentos que estamos adquiriendo... Pero no debería variar porque debería haber stock. Por eso, entonces... Debería estar al 100% siempre. Así es, por eso la emergencia y por eso hemos hecho estas compras. Con estas compras nosotros llegamos al 100%, pero al mismo tiempo, le estoy diciendo que el día 5 de agosto se entrega la compra de emergencia. El 6 de agosto iniciamos nuevos procesos para mantener el stock. Hay que reconocer que ha habido problemas en el pasado, incluso hay problemas serios de gestión, de sistemas de inventario, de control. Todos esos elementos estamos en este momento interviniendo. Hemos hecho una comisión especial para apoyar estos procesos y desarrollar las capacidades. Y en este trabajo emergente, ministro, ¿cuál es el énfasis que ustedes le han puesto o el cuidado que han tenido para evitar y que no se repitan actos de corrupción? Bueno, en primer lugar, estamos llevando el proceso de compra a través de catálogo, lo que ya reduce mucho la discrecionalidad, absolutamente. Segundo, en el proceso de emergencia, en lugar de hacer que las compras se hagan en cada establecimiento, en cada zona, hemos hecho una compra conjunta trayendo al personal técnico, químicos, farmacéuticos, enfermeras para los dispositivos, abogados, especialistas en compras públicas, a Quito, en la plataforma norte al principio, en la otra, tenemos equipos y nuestros supervisores, los abogados, los gerentes de compras públicas están trabajando con esos equipos, de tal manera que en lugar de que sean 5 personas las que hagan este proceso, son 200 personas. Entonces avanzamos en velocidad, pero también en estandarización, evitamos que cada uno pueda hacer las cosas de manera diferente, ¿no? No solo debería pasar nada. Vigilando. El gobierno viene anunciando y postergando desde hace meses el tema de la externalización de las farmacias de los hospitales públicos. Se ha dicho que el sistema es una de las soluciones, que permite una provisión oportuna de medicinas y que además permite ahorrar recursos económicos. Hasta ahí todo bien. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo se implementa? La gente no quiere escuchar que tienen una gran idea, la gente quiere que la apliquen. Selene, esta idea empezó a ejecutarse ayer en el Hospital Monte Sinaí y el día de hoy a las 9 de la mañana empezamos en el Hospital Abel Quirel Pontón. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como es un proceso nuevo, queremos ir con cuidado justamente para evitar problemas, para evitar que los sistemas no funcionen adecuadamente y que la ciudadanía corregir el medicamento, ajustar el proceso. Ir ajustando el proceso, ¿no? Queremos ser muy sinceros en eso y por lo tanto recuerden que este es un sistema complementario, es decir, vamos a dar de esta manera los medicamentos de consulta externa que actualmente no tenemos en el hospital. En este momento vamos a empezar con 323 fármacos que se van a ofertar en 243 farmacias. En Guayaquil tenemos 81 farmacias que van a ser de las cadenas de Cruz Azul, Sana Sana, Económicas y Farmacia Mía. Esto
va a permitir que el paciente reciba una receta electrónica por cada medicamento, una vez que es atendido por el médico. Es despachada la receta en la farmacia del hospital. Allí recibirá los medicamentos que están disponibles en el hospital y los que no, recibirá la receta electrónica. Esa receta electrónica, con ella acude a la farmacia con un código de barras y en la farmacia le entregan el producto gratuitamente. Tiene 3 días, 72 horas de vigencia la receta, y una vez que le entregan se bloquea y pasa a la cuenta del Ministerio de Salud. Empezamos la fase de pruebas hoy en el Hospital Abel Gilbert Pontón y continuaremos durante todo el mes en Cuenca, en el Hospital Vicente Corral Moscoso, en Portoviejo, en el Hospital General de Portoviejo, y en Quito, en los hospitales de Eugenio Espejo y Pablo Arturo Suárez. Cuando el sistema esté completamente funcionando, como dicen los informáticos, cuando esté en producción y ya no haya errores, entonces lanzaremos el sistema a los hospitales generales, a los hospitales básicos y a los centros de salud paulatinamente hasta diciembre de este año. José Ruales, ministro de Salud, gracias por el anuncio y por hacerlo aquí. Muchas gracias. Gracias a usted.